Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Ciudadanos. Una semana muy particular en varios aspectos, si acaso todas las anteriores también no lo fueron, con el sistema de salud realmente en peligro, con los médicos y las médicas exhaustos, con un montón de manifestaciones. Mañana, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, los gastronómicos van a marchar pidiendo la reapertura de actividades. Bueno, un montón de temas que vamos a tratar en este Ciudadanos, que en esta apertura ya tiene la presentación de todo el staff. En este caso no va a estar Rosario Asperué, que estaba con algunos otros temas, así que saludamos al plantel netamente masculino. Empiezo por el señor José Luis Carut. ¿Cómo te va, Turco? Buenas noches. Hola Ale, muy buenas noches Pico. Así es, una semana ardua con muchos trabajos. Con Rosario Asperué estuve compartiendo nota con Maximiliano Guerra. ¿Por qué lo elegimos a Maximiliano Guerra? Bueno, era para saber más que nada cómo está viviendo él la situación de la cuarentena, en particular porque da clases por Zoom, y cómo es dar clases por Zoom de danza, de baile, donde necesitas marcar, necesitas tocar a tu compañero, necesitas trabajar de otra forma, y cómo se preparan los protocolos para el día después de la cuarentena, para empezar a abrir un poco los espectáculos masivos. Y un tema a tener en cuenta, no descartes que Maximiliano Guerra sea candidato para las próximas elecciones. Sé que falta mucho, pero los políticos están pensando en el año que viene. También charlamos de diferentes temas que tienen que ver con la ciudad de La Plata. Bueno, muy interesante el menú de José Luis Carut. Saludo ahora al querido Pico Sansoni. ¿Cómo te va, Pico? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas de Ciudadanos? Nos metimos en un tema que tiene que ver con la ciudad, muy de la ciudad, y que bueno, es esta controversia sobre por qué en Buenos Aires ya se puede ir a tomar un café o a comer y consumir en la puerta, en sillas, en bancos, hasta en mesas, y por qué no se puede hacer en La Plata. Bueno, en la semana hubo una gran controversia, algún incluso estado de rebelión de algunos gastronómicos, así que bueno, nos metimos en ese tema, lo abordamos con dos gastronómicos de La Plata, como Carlos Leusi y Daniel Alayán, y también hablamos con la directora de Control Urbano, con Virginia Pérez Cataño, que mucho tiene que ver con el tema. Bueno, me parece que va a servir como para aclarar un poco los tantos, ¿no? Más allá de que en las próximas horas va a haber una marcha, como vos dijiste, y te voy a agregar otra marcha que preocupa, y que es, seguramente desde La Plata va a tener alguna concurrencia, y que es la que están organizando propietarios de casas y terrenos en balnearios de la costa. Están organizando una marcha por el tema de las usurpaciones que no se detienen, ¿no? Particularmente lo que es Pinamar, Villa Gesell, bueno, todo lo que es la franja del municipio de la costa también. Muy bien, y yo agregaría como último tema también la reapertura, o en todo caso, una vez más, autocine en la ciudad de La Plata, una modalidad autorizada en República de los Niños. Nos vamos a detener también en ese aspecto. Dicho esto, arranca un nuevo Ciudadanos. Bueno, continuamos en Ciudadanos. Vamos a dialogar ahora con Virginia Pérez Cataño, que es la titular de Control Ciudadano, el ex Control Urbano para todos los platenses y las platenses. Tenemos un par de temas muy importantes que queremos consultarle. Virginia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, empiezo yo con el primero, en medio de una polémica que excede a la ciudad de La Plata, naturalmente, pero bueno, que es un poco el marco entre la ministra de Seguridad de la Nación, el ministro de Seguridad de la provincia. Tenemos un tema que son las ocupaciones en la ciudad de La Plata. Hablo de terrenos que ocupan familias. Algo que el propio ministro Berni dijo que nos convertía en la capital de las ocupaciones, en la ciudad de La Plata. Al día de hoy, ¿cómo lo están manejando y cómo está la situación? No, bueno, trabajando en conjunto, en mi caso con la Secretaría de Seguridad, brindando el apoyo en todas las situaciones que se producen. La verdad es que resulta muy llamativo que habiendo habido en el año anterior solamente 4 intentos de toma, hoy tengamos intentos de toma por toda la ciudad. Digo, esto fue claro, el intendente no lo va a permitir, se trabaja en función de eso, se trabaja en función de evitar, en principio, el asentamiento. Ustedes saben que el tema de las usurpaciones, que es de larga data en nuestro partido, a pesar de que no con esta intensidad,
es una cosa muy difícil una vez que está producido. Así que en el caso del control ciudadano trabajamos en conjunto permanentemente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Seguridad del municipio. Virginia, Oscar Negrelli había denunciado hace un tiempo atrás vinculaciones políticas detrás de la toma de terrenos fiscales, detrás de la toma de terrenos que no son fiscales, ¿no? De terrenos de vecinos de aquí de la Ciudad de La Plata y hasta de propias viviendas. En la investigación, ¿ustedes qué encontraron? No, bueno, fue muy claro, el jefe de gabinete lo dijo en un medio nacional y yo lo comparto. Él tiene una vasta experiencia al respecto de eso y él lo dijo. Inevitablemente tiene que haber una connivencia política. Nosotros lo hemos podido cotejar y lo hemos denunciado. La logística que suponen ciertas cuestiones no tiene nada que ver con la de gente que necesite un lugar donde vivir. Y aparte es archiconocido, y por eso él lo denuncia de tantos años en la política, de que hay toda una mafia detrás de eso, no es de ahora, es desde hace mucho tiempo que se dedican a ocupar lotes y después venderlos. Esto es muy conocido, yo que vengo de Villa Elisa, lo hemos sufrido en Villa Elisa hace muchísimos años. El problema grave, y que no solo nos pasa a nosotros, ustedes habrán visto lo que está pasando en el sur, en otras partes del conurbano, pero el caso de La Plata ha tenido un crecimiento exponencial. Lo que es muy grave es que estemos avanzando sobre derechos fundamentales como la propiedad privada. Eso realmente es gravísimo, porque entonces uno empieza a pensar, ¿estamos en un Estado de Derecho o no lo estamos? Los derechos fundamentales, la propiedad privada y otros, ¿se respetan o da lo mismo? Uno empieza, si bien siempre estamos del lado de la ley, yo creo que el ciudadano de a pie empieza a dudar sobre, bueno, ¿cuál es el hilo conductor? Y es ahí donde aparece un Estado municipal fuerte diciendo esto no lo vamos a permitir. Ahora, Virginia, vos recién hablaste del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, cuando le hablan de mafia, más allá de que pueda o no entender algunas cuestiones técnicas, si se quiere, sabe, porque lo indica el sentido común, que cuando se habla de mafia, se habla de personas, se habla de grupos de personas que se conjuran y que se asocian para hacer determinada cosa. Acá se habla de mafias, pero no se habla de personas, es decir, Negrelli dice que hay conexiones políticas y que hay una mafia, el intendente dice lo mismo, vos decís lo mismo, todos hablan de mafias y de conexiones y de organizaciones, pero a la hora de los bifes nadie pone un nombre, nadie dice fulano de tal o fulana de tal. Esto, bueno, digo, para el ciudadano de a pie, llega un momento en que resulta poco creíble, ¿no? No, bueno, Pico, a ver, con todo el respeto que me merece lo que estás diciendo, que no lo puedo compartir. ¿Por qué? Porque en el caso, te voy a poner un ejemplo muy cercano. Hace 2 semanas aproximadamente actuamos en una toma en Los Hornos. Ahí procedimos a la denuncia como municipio y esas 7 personas, incluida una mujer, quedó detenido. Y el intendente Garro lo hizo público en sus redes, que estaban detenidos por eso. Cuando hablamos de mafia, hablamos de personas organizadas para algo, cometer cualquier tipo de delito. Yo interpreto lo mismo que vos. Ahora, esas personas quedaron detenidos. Hay otros grupos. Hace muchos años que en nuestro partido hay ese tipo de mafia. Yo no sé si vos me conocés y recordarás cuando en Villa Elisa hicimos esa gran campaña, porque era también permanente. En algunos casos también... Bueno, ahí está. Justamente, Virginia, vos estás hablando de un tema puntual, como fue el de las canteras de Villa Elisa, donde vos fuiste incluso amenazada, donde la pasaste muy mal, y ahí se supo quién era el cabecilla, quién era el responsable de todo eso. Digo, esa es la diferencia que uno ve con este tipo de cuestiones. Sí, bueno, por eso mismo, pero te vuelvo a insistir en esto. Hemos hecho la denuncia pertinente y hoy hay un grupo de personas indicada por la toma de Los Hornos que está detenida. Mirá, a mí la experiencia me indica, después de muchos años, que lo que supone tomar un terreno ajeno, no solo la logística, sino la cuestión documental. Yo he visto derechos de posesión falsificados, escrituras, derechos de propiedad, digo, toda esa cuestión no es algo que pueda llevar a cabo una persona que tiene meramente
la necesidad. Y aún así, y entendemos la situación, de ninguna manera la necesidad puede ser el fundamento para la comisión de ningún delito. Esto tiene que quedar claro, porque si no estamos siempre en ese gris, que viste que el ciudadano de a pie empieza a preguntarse o a interrogarse sobre cuestiones fundamentales. Virginia, otro de los temas que está trabajando y mucho el municipio tiene que ver con la venta ilegal y esta denuncia que hicieron ustedes, que también llegó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sobre la red de trata de senegaleses o la esclavitud moderna. Desde el municipio, con esta denuncia, están hablando de una red y están hablando fundamentalmente de una mujer que sería quien maneja esta organización aquí en la ciudad de La Plata. ¿Hasta dónde estarían llegando los vínculos? Bueno, no, los vínculos son transnacionales. A ver, nosotros radicamos el día lunes una denuncia en el Fuero Federal que está tramitando en el juzgado el doctor Ciulu, y básicamente lo que denunciamos es el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, y a partir de ahí una serie de delitos que son conexos como asociación ilícita, encubrimiento de contrabando, falsificación a la ley de marcas. Como verán, todos delitos muy graves. Lo que yo empecé a plantear al inicio de la gestión en control ciudadano era, bueno, esto es una cuestión que excede a lo meramente contravencional. Es un tema de de delitos federales, y que sí o sí tenemos que abordarlos de otro lado, de manera integral, porque aparte es un problema de política migratoria. Mira, cuando vos empezás a ver que la comunidad senegalesa, hablo puntualmente de senegaleses porque es con quienes tenemos esta problemática, que los 200 que viven en nuestra ciudad, solo 46 han hecho un pedido formal al Estado-Nación para ser refugiados políticos, con el estatus internacional que se implica. Después, el resto no está documentado. Cuando empezás a ver la logística de lo que es la venta ambulante en la calle, quiero decir, cómo se reparten las cuadras del centro, cómo llega la mercadería a nuestra ciudad, dónde viven, qué comen, quién los dirige, entonces, definitivamente, ahí nosotros fuimos por otro lado y pensamos que hay un delito mucho más grave, que es la trata con fines de explotación laboral, y ahí en adelante todos los que te mencioné. También entiendo que esto tiene que tener una mirada integral, por eso mismo, paralelamente a la denuncia que hicimos, empezamos a trabajar en una mesa de diálogo, a convocar organismos nacionales y provinciales, para ver cómo hacemos, porque nosotros en la denuncia hemos indicado a algunas personas, pero son los menos, y entendemos que hay muchísimas víctimas de esta organización. Y ahí nuevamente vuelvo a la pregunta de hace un ratito, ¿no? Te vas a encontrar con vinculaciones políticas, con vinculaciones policiales, porque la red esta debe tener un brazo extremadamente largo, si no, no se explica de la forma que están actuando, no solamente aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Sino también en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país. Sí, eso te iba a decir, nuestra ciudad no está exenta de lo que vemos pasa en Florencio Varela, en Berazategui, Quilmes, en la propia capital federal. Claramente tiene un modus operandi todo esto que los conecta. Las conexiones son más allá de lo local. Nosotros hemos denunciado la conexión local puntualmente, pero es mucho más allá. Mira, rápidamente déjame decirte algo que es interesante. La mayoría de estos senegaleses, inmigrantes senegaleses que llegan a nuestro país son reclutados en la ciudad de Gambia. En el estado de Gambia. Gambia es un país que queda dentro de Senegal. Y uno podría empezar a preguntarse, ¿por qué? Porque cuando llegan a Ecuador, que es la primer puerta de entrada a Sudamérica, Gambia justamente es un país que no requiere visado consular con Ecuador. A partir de su ingreso en Ecuador ha sido un derrotero por Sudamérica, que pasan por un montón de países hasta llegar a Brasilia, que es el país más cercano para nosotros, que mantiene relaciones consulares con Senegal. Nosotros no tenemos consulado, no mantenemos relaciones consulares con ellos ni embajada. Por ende, entran todos de manera ilegal, la mayoría por la frontera Misiones El Dorado, algunos hasta por el Río de la Plata, y tienen una imposibilidad absoluta de obtener un DNI. Ya entran mal porque no pueden acceder a la documentación. Y encima, muchos vienen engañados con la que van a trabajar en hotelería, gastronomía, etcétera, pero como tienen que pagar los costos que supone el pasaje y el traslado, se les retiene hasta a veces el pasaporte
y quedan presos de esa organización para trabajar y devolver ese dinero. Hemos aportado mucha prueba, esto que yo por ahí cuento someramente, está muy documentado y esperamos que el juez vaya aún más a fondo e investigue. Te hago una primera pregunta en tono general de otro tema, Virginia, después Pico profundiza de un aspecto relacionado con esto. Desde que asumiste, o al menos desde que empezó la pandemia, ¿tenés el registro exacto o aproximado acerca de cómo estamos los platenses con las infracciones de tránsito? ¿Hay menos, como indicaría el tema de haber menos circulación vehicular? ¿Sabés que sí? Hay menos. Por suerte hay Ajá. menos infracciones de tránsito y lo que es mejor, nosotros hemos vuelto a poner mucho énfasis, digo, mi equipo y yo con el tema del observatorio vial que tiene Control Ciudadano, que para mí es algo fundamental porque una de las cosas en las que también quiero ir en un futuro no muy lejano es en ver cómo bajamos la tasa de accidentes de tránsito en nuestra ciudad. Claro. Entonces, justamente estábamos mirando las estadísticas que me presentaron ayer, cerrado el mes el observatorio, y sí, claramente, en relación a también que hubo muchísima menos circulación, bajaron también mucho los accidentes de tránsito. Ajá. Así que vamos a trabajar mucho en esto que queda del año para la concientización, la educación vial, que es fundamental. Digo, entender por ahí cosas tan sencillas, pasar una luz en rojo es gravísimo, ir en contramano es gravísimo, parar en doble fila es gravísimo. A partir de que todos empecemos a respetar esas cosas, me parece que podemos bajar esas estadísticas que, te digo, comparadas con las del año pasado, si bien este año son menores, son preocupantes igual. Virginia, yo te quería preguntar a propósito de anuncios que se hacen, esto tiene que ver con las violaciones a la cuarentena, con las fiestas clandestinas, con las exposiciones incluso en redes sociales, y con lo que después pasa, ¿no? En este marco de lo que hablábamos sobre la credibilidad. ¿Cuál es el cuadro de situación sobre, por lo menos los casos salientes, los que salieron en los diarios, los que salieron en las redes, de gente que ha violado la cuarentena, que se ha expuesto, digo, el caso de, y donde se han anunciado multas importantes, multas de más de 130, 140 mil pesos, que algunos dicen que no se aplicaron. El caso de la fiesta de cumpleaños que se hizo en el country Loma de Citibel, el caso de las fiestas clandestinas de Villa Elisa. ¿Se ha multado a la gente realmente? ¿El municipio le ha cobrado a alguien por esas infracciones que se anunciaron? Dos cosas, nosotros cuando actuamos en ese tipo de situaciones tenemos una doble vía. Lo primero es la justicia contravencional, como vos bien decís, las actuaciones contravencionales, ahora ahondo en eso. Y después la denuncia, nosotros hoy estamos obligados como Control Ciudadano a hacer una denuncia al Juzgado Federal por la violación del artículo 205 del Código. Entonces, eso prevé una pena en el fuero de la justicia federal bastante alta, incluso hasta con reclusión. A partir de que nosotros le informamos al juez, el juez resuelve. Y en cuanto a la justicia contravencional municipal, sí se ha cobrado. El caso que vos mencionás del country fue justamente, siempre nos hemos manejado de esta forma, lo que se hizo fue un acta de comprobación, pero en el caso de la fiesta de Villa Elisa, para tener idea de algo que fue redundante en los medios, se le ha cobrado una alta multa al dueño, todos los participantes de la fiesta han quedado sometidos al fuero federal y a la justicia contravencional, y lo vamos a seguir haciendo, porque para algo se firmaron las normas y para respetar el aislamiento social obligatorio, también el intendente aumentó las penas en nuestra ciudad, esto hay que decirlo, un aumento de las multas, él fue claro con esto para ser implacable con quienes hicieran eso, porque creemos que es un acto de irresponsabilidad absoluta, aunque también entendemos desde otro lado que puede haber un hartazgo, que la gente esté cansada, pero bueno, tenemos que seguir adelante justamente en este que es el peor momento. Pero sí, Pico, se han cobrado multas, puedo ponerte ese ejemplo y algún otro que tenga que ver con, mira, la semana pasada también hubo una en Villa Elisa que era distinta, de otra índole, digamos, no era en un boliche ni nada, pero en una quinta, y también han quedado sometidos al pago de la multa contravencional. Virginia Pérez Cataño, titular de Control Ciudadano de la Ciudad de La Plata, muchas gracias por este contacto con Ciudadanos. A ustedes, muchas gracias.